'cause you make me feel like I've been locked out of hell. Well, we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right Bring now. the action. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan los fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Gracias. Pues de esta forma queríamos empezar este local musical. Ya sabéis que viene temporada navideña, muchísimos conciertos y os ofrecemos esta propuesta maravillosa en el Teatro Campos, el mejor tributo a Sabina, que vendrá pues en próximas semanas. Así que daros prisa porque aparte de estar girando por todo el estado, estarán también en Bilbao y bueno, os animamos a que compréis entradas porque sin duda alguna, como os decía, es el mejor tributo a Sabina. Y vamos con la entrevista de la semana. Me apetece mucho porque llega de aquí al lado y como digo yo, lleva más de 5 minutos en la música porque lleva toda una vida. Lo que pasa que todavía pues, nuestras agendas no se habían mezclado y no se habían juntado. Viene a presentarnos un disco muy especial. Se llama David, pero viene a presentarnos Multiverso, que es lo nuevo de Código Bushido. Bienvenido. Buenos días. Oye, decía Muchas todo gracias. esto y quiero que me cuentes para empezar, que será muy complicado resumir todo esto, pero ¿cómo te inicias en el mundo de la música? Porque llevas unos cuantos años. Pues sí, pues toda la vida, ¿no? Desde adolescente. La música es una cosa que yo creo que te atrapa a ti y te vas dando cuenta que es un lugar donde estás muy cómodo. Y yo en mi caso, pues como era un pésimo estudiante, en cuanto un amigo me enteré que tenía pues en el típico polígono un local de ensayo y vio que me gustaba la música, enseguida me ofreció, oye David, mira, tenemos ahora unas clases que son un rollo, ¿por qué no vamos ahí y hacemos unas versiones? Y así empecé, escapándome de clase para ir a cantar a un local. Qué bueno. Sí. Y entonces, esto es verídico, no se me olvidará. Yo nunca había probado un micrófono con lo que es una PEA, con cómo sonaba, ¿no? Y entonces, el primer momento, aquí pues le toca agradecer a mi amigo Iñaki, ¿no? Que me puso el micrófono y vi cómo se escuchaba aquello, dije, o sea, wow, o sea... Y dijiste, esto es lo mío. Sí, ya me gustaba pues cantar. Recuerdo que en mis viajes con la familia no paraba de hacerlo en el coche.
Pero claro, el probar ya ese poder, dije, joder, esto es todavía mejor de lo que yo pensaba. Qué bueno. Y así empecé. Y desde entonces, bueno, pues toda tu vida dedicada a la música, has formado parte de diferentes formaciones, pero yo quiero que me cuentes ahora cuándo nace y cómo nace Código Busido, porque al final lleváis también un ratito. Hoy vienes a presentar el tercer disco, pero claro, lleváis un recorrido ya. Eso es, pues mira, Ibai, la historia es curiosa porque, bueno, yo, pues al igual que todo el mundo, tuve un primer grupo con el que empezamos haciendo versiones y luego ya lanzamos nuestro primer álbum. Pero bueno, pues esto es como todas las personas, ¿no? Vas creciendo y musicalmente también. Y al final, pues digamos que los componentes, pues uno se fue por el rock and roll, el otro le gustaba el trance metal, bueno, y en aquel momento coincidió que fui a un programa de la tele donde coincidí pues con Mikel Erenchun y bueno, a partir de ahí, pues tras varias conversaciones y tal, y viendo que mis amigos pues se iban por otros lares, ¿no? Pues decidí iniciar este nuevo proyecto, Código Busido. Y bueno, y ahí empezó todo. Tuve la suerte pues, de que Mikel me ayudó a producir una maqueta en su propio estudio de casa, ahí en San Sebastián, en Donosti, y ahí empezó todo. Y de ahí, pues de hecho, salió el primer álbum, que tengo pues un dúo con Mikel, hice también una versión de Duncan Du muy chula, Palabras sin nombre, y bueno, y ahí empezó la aventura. Ahí empezó la aventura, después vino un segundo disco, el segundo disco... Pues como le pasó a muchísima gente, los sacaron con muchísima ilusión, con ganas de gira, bueno, compuesto íntegramente fuera, porque la composición de aquel disco estabas en otro continente. Cuéntame un poco. Sí, pues bueno, tuve ahí una pequeña crisis existencial y directamente, Ibai, me fui a vivir a Japón. Es un anhelo y una inquietud que tenía. Me flipaba desde pequeño pues todo lo asiático en general y en concreto pues los japoneses, los cómics y el manga y el anime y todo esto. Me fui a vivir allí y claro, pues eso fue otro shock, ¿no? Y ya sabes que los shocks son buenos para impulsar aquí la creatividad, ¿no? Entonces me volví efectivamente pues con un montón de canciones y bueno, y mira, y aquí te voy a contar una anécdota rápida, pero me ocurrió que... la gente no sé si sabrá que cuando tú tienes un álbum tienes que elegir con quién quieres grabarlo, ¿no? Y bueno, yo mandé unos mails a varios productores, a varios estudios y bueno, en resumen me contestó una persona que para mí pues era inalcanzable en ese momento, pero ingenuo de mí le escribí sin pensar. Y bueno, conclusión, pues terminé grabando pues en un sitio pues de ensueño, como son los Estudios 54 con Juan Sueiro, pues un profesional que ha grabado pues a bandas gigantes y bueno, pues tengo que decir en su favor que se portó muy bien Juan porque, como digo, era un sitio pues que era inalcanzable para mí y me abrió los brazos. Fui con mi amigo Fermín Bouza, guitarrista y productor también, que me ayudó pues a componer todo. Y bueno, y de ahí salió pues este segundo álbum, Fractales. Cuando el tiempo nos dejó tranquilos y no hubo más que hablar, y los extraños nos reconocimos en la oscuridad, como un capricho del destino que nos espera en el umbral. Bueno, pues yo que sepas que me he puesto esta sudadera, que es una frase de una canción de Miss Cafeína, que trabajan precisamente con Juan Sueiro, y he dicho, pues mira, yo creo que hoy me pega, tiene un tiempito porque ya hay nuevos discos y nuevo disco de Miss Cafeína, por cierto, maravilloso y muy recomendable. Y eso, pero claro, trabajar con Juan, que es un creador de hits, de discos, de artistas, porque al final... bueno, pues para la gente que no lo sepa, la producción de un disco y dónde se graba y cómo se graba es muy importante para el sonido final. Sí, sí, mira, ahora te voy a usar, Ibai, una palabra, pero Juan es sonido premium, como estamos ahora, ¿no? Con estas palabras. Entonces, pues es una persona obsesionada, en el buen sentido, pues con los detalles, con la calidad de sonido. Y bueno, como te digo, pues hice un trabajo previo con
con mi amigo y compañero Fermín Bouza, y luego Juan, pues todo eso lo subió de nivel, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando vas a un sitio de esos, lo único que te queda es, o sea, cállate, Claro. escucha y déjate llevar aquí por, pues eso, ¿no? Por todo, pues todos los aparatos que tiene, los previos, los amplificadores, los sintetizadores. O sea, Juan tiene una colección que bueno, que es un placer, claro. Te Maravilloso. quedas alucinado. Claro, si nos fijamos un poco, Juan Sueiro, Spam, conocido anteriormente en su etapa más artística, claro, hace mucha electrónica, mucha música de baile, pero tiene la capacidad de hacer absolutamente de todo, porque tú no haces nada de eso. Es decir, no suenas ni a Fangoria, ni nada por el estilo. O sea, Fangoria o artistas que normalmente trabajan con él mucho, han trabajado, es que con él ha trabajado todo el mundo. O sea, claro, lo tuyo es otra historia. Eso es, sí que como te decía, digamos que la primera, la preproducción la hago con Fermín Bouza y nuestro estilo pues es rock, ¿no? Pero pues al final, digamos que él tiene que respetar, siempre el estudio de grabación respeta un poco lo que tú llevas, pero bueno, tanto en este segundo álbum como en el tercero que presento ahora, pues ahí están las pinceladas de Juan y su mano con los sintetizadores y todo eso. De hecho, un poco el estilo que podríamos decir que hago, pues es un poco el rock indie, ¿no? Que es este rock, las guitarras nunca faltan, pero vestidas, arropadas, pues de esta pequeña electrónica, sintetizadores, bueno, muy cuidados y metidos un poquito, pues eso, pues con mimo en cada sitio, ¿no? Totalmente. Veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla. En los últimos meses, evidentemente, pues la cosa va evolucionando y vamos lanzando píldoras como La Llamada, por ejemplo, o Veo la Luz, que son las cartas de presentación del disco, de un disco que, según la nota de prensa, sale un poco del caos para ver la positividad, la luz y todo lo bueno, ¿no? Dentro de lo que decías antes, que muchas veces para crear canciones en un momento de caos, de desorganización y de todo tremendo, es cuando mejor sale todo, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Este álbum nace de dos cosas. Una serie de cambios personales que he vivido en los últimos años y otra, pues de los cambios sociales tan heavies que están ocurriendo, ¿no? Leí hace poco que es la primera vez que la sociedad está viviendo cambios exponenciales. O sea, ¿no? Toda la vida la sociedad ha tenido pues, un desarrollo, un crecimiento como lineal y vamos poco a poco cambiando, evolucionando, pero en los últimos años, pues con toda la tecnología, bueno, ya no te cuento la IA de ahora y todo esto, pero estamos viviendo muchos cambios, ¿no? Y bueno, y de ahí también pues el título del álbum, Multiverso, porque es que a mí me da la impresión de que vivimos a veces en realidades paralelas, ¿no? Totalmente. O sea, ocurren en el mundo cosas que dices, joder, pues... y bueno, y de ahí nace, pero tengo que decir una cosa a mi favor, que es que, digamos, a pesar o además de todo lo que ocurra en el mundo o en el universo, yo siempre soy positivo. Soy una persona, pues bueno, de tirar para adelante y de pensar que todo tiene solución y intentar sacarle una sonrisa, pues como se suele decir, a veces se gana o a veces se aprende. Entonces yo a todo le saco el lado positivo. Qué bueno. Como digo yo siempre, cantar y contar, que es importante, es decir, mensajes potentes dentro de las canciones, Bueno. estribillos arrolladores en muchas de ellas, es decir, que no os vais a quitar de la cabeza según os lo pongáis, y sobre todo un puñado de canciones muy especiales y que te llevan, pues, a cada una de ellas a un viaje totalmente diferente, ¿no? Porque al final hay mucha distancia entre canción y canción, es decir, a ver, como digo siempre, una no es una bachata y lo otro, es decir, no, hay un hilo conductor,
pero que el disco te lleva a lo largo de las canciones a muchos sitios. Eso es. Vamos a ver. De hecho, perdona Ibai que no te he respondido a lo de antes. Efectivamente, apuntabas que han ido saliendo píldoras. Bueno, como sabes, ahora pues digamos que vivimos en esta época tan fugaz que digamos que pues conviene ir sacando cosas poco a poco, porque si no, a la gente no le da tiempo a digerirlas. Entonces yo tengo comprobado, incluso cuando grabo maquetas y lo comento con la familia o con amigos, me gusta darlas de una en una para que vayan escuchándolas con atención, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo he hecho lo mismo, han salido 4 adelantos y volviendo a lo que decías ahora, pues cuentan historias, bueno, pues tanto de temas introspectivos como de amores, como, por ejemplo, hay una canción muy especial que se llama Robert Johnson, que también habla de otra historia, pero lógicamente pues todas tienen una coherencia, pues bueno, un sonido, un estilo que hacen pues que esto sea pues un disco de concepto, ¿no? Muy concreto. De hecho, diría que es mi disco como... a ver, voy a decir una palabra un poco extraña, más espiritual igual, porque... Pues bueno, hemos creado en las canciones muchas atmósferas que te invitan un poco a la reflexión, ¿no? Sí que son temas profundos. Es un rock un poco profundo. Vamos a dejarlo ahí. Cada uno que juzgue. Yo, como digo siempre, ahora que es más fácil que nunca, localizar Código Bushido, le dais un play, ya sea en YouTube, en Spotify, donde os apetezca, y sobre todo dar la oportunidad, como digo siempre, de escuchar música nueva, que estamos un poco aburridos de escuchar a los mismos todo el rato en todos los sitios, y sobre todo descubrir esas canciones que están dentro de Multiverso, que yo creo que os van a llamar mucho la atención. A mí, sinceramente, me han sorprendido muy mucho. Ser el que nunca te defrauda, el amigo de tu oscuridad, la sonrisa de tus malas caras. Lloverá en la noche, lloverá, y al llover se esconderán las trampas, y el latido de tu corazón será eternamente la llamada. He sacado el disco ahora mismo, prácticamente, ahora mismo digo porque hace unas semanas, ya que tenemos todas las canciones y evidentemente un músico lo que quiere es tocarlas. ¿Cuándo sales de gira? ¿Cómo te lo planteas? Así es, pues vamos a ver, estoy ahora, como sabes, Ibai, en pleno proceso de promoción, haciendo un montón de entrevistas, vía telefónica, vía email, pero estoy organizando unas presentaciones pues en las ciudades así más importantes de España. No sé si haré 3 o 4, estoy ahora justo organizándolas, serán en febrero, ya que las Navidades, pues bueno, ya sabes qué fechas son, y luego pues en enero también tenemos en San Sebastián el 20 de enero, como sabes, entonces bueno, tengo que esperar a que pase esta pequeña revolución, y en febrero pues empiezo en Donosti, y ya lo anunciaré próximamente, y luego pues sí me gustaría hacer por lo menos Madrid, Barcelona y Valencia. Entonces estoy ahora, como digo, atando las fechas, pues con idea eso de hacer entre febrero y marzo. Qué bueno. 3-4 presentaciones ya con banda, y bueno, pues para, digamos, intentar defender el disco pues como se merece, porque al final, digamos, tiene una gran producción que cuando sales al escenario pues hay que defenderla. Hay que sacarla. Eso es, entonces ahí voy pues bien arropado, con una banda guay y con muchas ganas. Qué bueno. Sí. Hombre, me imagino que también haciendo un pequeño recorrido a los 2 discos anteriores, que habrá alguna pincelada, ¿no? Porque habrá canciones que ya pues formen parte de tu vida y que digas, oye, pues esto tengo que cantarlo porque hay gente que me la pedirá. Efectivamente, bueno, el grueso de la presentación pues es Multiverso, pero efectivamente pues hay, bueno, alguna canción sobre todo de Fractales que incluiremos en las presentaciones. Claro, sobre todo porque Fractales tampoco pudo salir de gira como se correspondía, porque al final llegó la pandemia, fue un poco cuadro para todo el planeta, me refiero, que no solo para ti, pero... Así es, fue una presentación de segundo álbum un poco atropellada. Sí que te diré, Ibai, que empezó en México muy bien. Luego hicimos pues por toda España festivales pues y unos todo. cuantos conciertos, eso es, pero sí que terminó con 2 festivales gordos en Almería y en Sonorama.
por lo que en ese aspecto me quedé contento. Fue una buena guinda tocar ahí en Sonorama un sábado a las 8:30 Qué bueno. con un público gigante. Entonces, bueno, pues nada, contento. Qué bueno, qué bueno. Oye, pregunta que hago siempre en local musical. Todavía el álbum no ha salido en físico, no sabemos qué pasará porque acaba de salir en digital y posiblemente, pues igual en un futuro pasan cosas. No voy a... porque me imagino que ya lo tiene que pensar, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, porque al final el formato físico pues es algo que de repente pues 4 románticos compramos y hay otros que han dejado ya como en el olvido absoluto. Pero tú imagínate que por un casual tuvieras la primera copia del disco en formato físico, ¿a quién te gustaría regalársela? Sí, pues vamos a ver. Mira, si te digo la verdad, Ibai se la regalaría tanto a Fermín Bouza como a Juan Sueiro, porque creo que, bueno, hay que agradecer a las personas que han ayudado a construir esto, ¿no? Claro. Por lo tanto, pues creo que ellos se la merecen. Si te atrapa el silencio, debes saber que este mapa siempre señala la paz y la esperanza. Veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz en las tinieblas, veo la luz entre la niebla, veo la luz. Oye, a la hora de compartir, porque claro, por ejemplo, en los estudios de Juan, yo me imagino, para una persona que está en la música, pues fliparías cuando viste allí, porque ahí tiene muchas cosas expuestas y tal, o de repente vas a un festival. ¿Con quién te gustaría de repente compartir escenario? Joder, Porque lo has hecho con Mikel Erenchun, por ejemplo, ya. sí, En Donosti tenéis una cantera brutal. sí, no vamos sé. a ver, hay un montón de... O sea, ahora mismo, pues espero hacerlo, y no muy más pronto que tarde, pues por ejemplo con Gabriel de Sinova, me gustaría. Por supuesto, he tenido la suerte de cenar con Enrique Bunbury, pero también sería un honor. Ujú. Y fíjate que me gustaría, Ibai, mucho hacer un dúo con Amaral, por ejemplo. Qué bueno. Y bueno, y lógicamente, pues es que con un montón de artistas, vamos, o sea, yo no me cierro a nada y la verdad es que ahora pues hay un montón de bandas potentes. Hace poco escuché un grupo nuevo, Ultraligera, que también me ha sorprendido. No sé, hay un montón de bandas con las que me tiro a la piscina. Bueno, pues a Gabriel se lo diremos la semana que viene, que estará aquí, en Local Musical, hablando de ese concierto del 27 de diciembre en el Movistar Arena. Y oye, le tiramos la caña. Nunca se sabe. Claro que sí. Ellos están a tope. Por cierto, esta misma semana han sacado una nueva canción que ya podéis escuchar. Y ya sabéis que si no, para nosotros son casa, familia. Bueno, pues lo mejor. Pues oye, las cosas se cumplen, Sí. ¿eh? O sea, te tengo que decir que se suelen cumplir. Además, si lo piensas bien, compartimos Ibai un poco. Si no va Código Busido, Claro. sería un buen match. Yo creo que pegaría muy bien y las voces empastan muy, Sí. pero que muy bien. Oye, ahora que ha salido el disco, estas preguntas las hago siempre y es como para terminar, pero estoy seguro que llevas muchísimo tiempo trabajando en este disco y para cuando ha salido ya tienes canciones nuevas. Joder, pues sí. La verdad es que... A ver, no sé si te hago el spoiler o no. Bueno, cuéntame algo. Sí, vamos a decir que tuve la fortuna de ser invitado por Javier Ajenjo, vamos a llamarlo, promotor de Sonorama, Ujú. y ya tengo pues algunas cosas grabadas en sus estudios Neo también. Entonces, bueno, digamos que hay material ya preparado para después de la gira Multiverso y todo esto. Vamos a decir que el cajón ya está casi lleno de nuevo. Qué bueno. O sea que, y además con cosas potentes también. Pero bueno, ahora toca hablar de Multiverso y Totalmente. presentar este trabajo, pues eso, dignamente y con toda la ilusión.
Y es que al final esto lo pregunto porque tú me entiendes. Al final, cuando vosotros lleváis trabajando meses o años en un trabajo y para cuando sale ya han nacido cosas nuevas. Es que os pasa a todos, ¿eh? Sí, sí, digamos que la creatividad es una cosa pues que no puedes frenar, ¿no? No. Y bueno, y en este caso pues surgió así, esta invitación, pues oye, hay que, no la podíamos rechazar. Totalmente. O sea que ahí tenemos. Como digo, así para que quede el titular, hay código Bushido para rato. Para rato. Pues eso es importantísimo. Ya lo habéis oído, desde Donosti, Código Bushido, buscarles en redes sociales para saber pues, si cuando salgan las presentaciones, para escucharles, para lo que queráis. Código Bushido no tiene pérdida. Multiverso, el tercer trabajo que han sacado, y os sorprenderá seguro. Oye, un placer tenerte por aquí. Que sea Igualmente. por muchas veces más. Claro que sí, jo, pues, Sabiendo que hay canciones nuevas, yo creo que en unos meses nos volveremos a ver. eso es, aquí me tendréis dando la lata y contando pues todos los proyectos y nuevas aventuras. Un placer estar aquí, Ibai, contigo. Pues igualmente. Y nosotros nos vamos y nos pasamos del multiverso de Código Bushido directamente al Remember Paradise, que fue en el BEC. Yo creo que es la última fecha de 2025. Una locura, con muchísimos DJs en cabina, una asistencia brutal. Nos despedimos con las imágenes de lo que se vivió en el BEC hace unos días.